reflexión, y en esta semana, como estamos estudiando los pactos, los principios espirituales del pacto, habíamos estudiado en las clases anteriores que unas son señales del pacto, otros son los elementos del pacto, otros los términos del pacto, que nuestro abacado ya hace el pacto con personas, hace pacto con familias, hace pacto con nación, que nosotros solamente podemos hacer votos delante del Padre y hacer pactos entre nosotros, entre iguales. Hoy vamos a ver, después que hemos visto principios espirituales, los pactos generacionales, el pacto que estableció con nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver acerca del pacto en el Sinaí y vamos a ver cómo el Padre fue incrementando el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad e incrementando también términos del pacto, ampliando las condiciones del pacto, pero siempre bajo un mismo principio, que es la restauración del hombre a su condición original. El Padre iba estableciendo pactos, primeramente con un hombre, con una familia, luego con una nación, y hoy vamos a ver aquí ya con una nación de cerca de algunos estudiosos 3 millones, otros 5 millones de hijos de Israel, de las 12 tribus, más extranjeros que salieron de Egipto. Es clave determinante poder entender con quién se establece este pacto. Lo hace el Altísimo con naturales y con extranjeros. Y aquí vamos a ver cómo tenemos muchas sombras proféticas de lo que está aconteciendo en estos días, de lo que pasó con Yeshua y también de lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a ver principios espirituales claves, principios espirituales que son determinantes para que yo entienda realmente cuál es la relación, el compromiso que yo tengo con el abacados. Shalom con todos, qué bueno que estén con nosotros, haciéndoles también una invitación a que participen de nuestras escuelas. Estamos por abrir la escuela para matrimonios, la escuela de fundamentos del reino, también la escuela bíblica, que vamos a estudiar toda la escritura. Va a ser un estudio temático, entonces les invitamos a que participen. También hay una escuela de finanzas que se llama Manejando los negocios del Rey. Le invitamos a que esté atento y que usted vaya pensando cuál línea, qué es lo que requiere usted para el llamado. También les invitamos a que nos ayuden, amada familia, con la publicidad de estas escuelas, porque estamos cumpliendo la comisión asignada a esta casa, que es una casa de instrucción, que es una casa de enseñanza. Tenemos ahí a persona que va a dar el curso de finanzas, que es una experta, un experto empresario creyente que el Padre nos ha permitido contactar, y todo esto es para seguirnos enriqueciendo. Luego también se terminó una fase del proyecto de formación política. Vamos a empezar 2 escuelas de formación política. Entonces, esté atenta, amada familia, comparta, puede incluir a sus hijos, familia, etcétera, etcétera. Tenemos que ir ampliando el conocimiento e ir alineando a profesionales, a personas con el diseño del Padre para que puedan ejercer en todas las áreas de la sociedad donde se desempeñen. Muy bien, cerrando este paréntesis con el anuncio de esta escuela, ahora sí vamos a ver el pacto en el Sinaí. ¿Qué diferencia tenía con los otros pactos? Que ahora es con nación, pero tiene una característica que es para cumplir lo que se había prometido antes, ¿verdad? Cuando el pueblo clamó en Egipto, él se acordó del pacto que había hecho con nuestros padres. En el libro de Devarim también dice: yo te di, recuerda que yo te di el poder para generar riquezas, para cumplir la promesa, el pacto que les di a tus padres. Entonces no vienen a anular los otros, más bien vienen a añadir, vienen a poner fundamento, vienen a ampliar, a consolidar, y se amplía podríamos decir de alguna manera, el rango de cobertura del pacto. Ahora es con gentiles y también con miembros de las 12 tribus de Israel, sombra profética de lo que iba a ser Yeshua. Vamos a ver, por favor, en el libro de Shmot o Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Shalom a todos, shalom a la amada familia. Nuevamente, qué bueno estar compartiendo con ustedes. Qué bueno que podamos
anunciar, predicar la palabra del abacados. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, miren, y guardan mi pacto, y aquí dice guardar el pacto, es decir, no solamente tenemos que guardar mandamientos, ¿verdad? Sino también dice guardan mi pacto, es decir, lo protegen, lo cercan con espinas, hacen una labor de pastoreo, de vigilancia, de una labor de centinelas. Entonces dice, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El versículo 16, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los israelitas. Y miren, y aquí esta palabra, como en casi en todo el texto de Éxodo que vamos a estudiar en este día, esta palabra, lo que está traducido aquí como palabras, es la palabra hebrea dabar, el plural devarim, y dabar se puede traducir como sustancia, como mandamiento, se puede traducir como materia, como estatuto. Es decir, no solamente son las palabras que les dirás, sino los mandamientos que les dirás, las instrucciones que les dirás. Y dabar, vimos, tiene una parte, está contenida dentro de la palabra berit, dentro de la palabra pacto, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado dabar con berit y también está relacionado con instrucciones, con mandamientos del Todopoderoso, porque todo pacto tiene términos y todo dabar del Padre trae instrucciones y el Padre estableció sus pactos, estableció sus berit a través de barín, de palabras, de instrucciones, de mandamientos. Entonces, vamos a hacer una estrategia el día de hoy, en donde esté, veamos en el texto que diga las palabras, ahí es mandamientos, porque también la palabra hebrea dabar se traduce como eso y se traduce también como materia. Es muy amplio la palabra dabar. Muy bien. Y también, como les había dicho el día lunes, está relacionado también con bará. Bien, entonces, si guardan el pacto, entonces serán un especial tesoro y serán un reino de sacerdotes y gente kadosh. Los beneficios del pacto. Es decir, si yo cumplo el pacto que vamos a ver hoy, vamos a introducirnos de una manera más profunda en los términos del pacto. Si yo guardo los términos del pacto, yo tengo estos beneficios. Soy una nación Kadash, soy apartado, consagrado para él, soy especial sacerdote, un especial tesoro, y también soy rey y sacerdote, porque dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, no es tan simple tomar el texto del libro de Revelaciones cuando dice que nos constituyó en reyes, sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. No podemos decir alegremente, sí somos reyes y sacerdotes. No. Usted, para que sea rey y sacerdote, tiene que estar bajo pacto, y un pacto bajo un sacerdocio, porque todo pacto está establecido bajo un sacerdocio. Los pactos que vimos anteriormente, que hemos estado estudiando el resto de días, estaban bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec. Este pacto va a estar contenido en gran parte bajo el sacerdocio levítico. Ahí hay un pequeño cambio hasta la venida de Yeshua. Entonces, continuemos. Ahí también en el versículo 7 de Shemot 19 dice, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras de Barín, todos estos mandamientos que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Miren, les dio todas las instrucciones del Padre y el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho.
Esta es la misma figura del libro de Romanos 10. El apóstol Pablo, cuando está mencionando Romanos 10, está topando esta parte en donde dice: si confesares con tu boca que Yeshua es del Señor y creyeres en tu corazón que el Altísimo le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Verdad? Dos requisitos. Primero, Yeshua es mi Señor, es decir, me someto a su autoridad, me someto a sus instrucciones. Esta es la misma figura, es decir, cuando dijo esto el pueblo, ellos aceptaron el compromiso, entraron en pacto, un pacto verbal con el Dios Altísimo, con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Sí, haremos todo lo que Él ha dicho, cumpliremos todas las instrucciones que el Todopoderoso ha dicho. Es la misma figura de Romanos 10. Cuando usted hizo la declaración de Emuná, la que se conoce como declaración de Emuná, lo que estaba haciendo usted es comprometiéndose en pacto verbal. Usted entró ahí en relación de pacto, que no ha sido la figura, tradicional, la que se maneja, porque ninguno de los apóstoles de Yeshua dijo: a ver, hagamos la oración de fe. Ahí era otro tipo de declaratoria, tenía que ir ante un tribunal, una examinación, cumplimiento de procesos, requisitos, y ahí era aceptado como parte de Israel. Ahora ya cambió. Ahora ya es diferente y se lo ejecuta de diversas maneras, pero es un pacto que usted establece con el Señor. Cuando usted se compromete, viene a estudiar, viene a escudriñar la palabra, se congrega, estudia, etcétera, etcétera, usted está entrando en una relación de pacto y usted debe conocer ese proceso para que complete esa relación de pacto, porque si no usted estaría en el aire. Es como que usted vaya a una empresa y estuviese trabajando 6 meses, pero no tiene ni contrato, no tiene nada. Es decir, usted no consta en los registros de esa empresa, usted no accede a los beneficios de la empresa porque usted no firmó el contrato, porque usted no entró en pacto. Y así hay muchos creyentes que no están en relación de pacto con el Señor. Y hoy le invito para que usted reflexione en su corazón y usted pueda declarar y entrar en pacto y que se comprometa con el modelo bíblico que está aquí, que le diga: Señor, yo me comprometo a hacer todo lo que tú determines que yo haga y todas las cosas que están escritos. Solamente dame la fortaleza, dame la sabiduría para aprender y saber cómo ejecutarlo. Porque Él nos da tanto el poder como el hacer. Es clave que entremos en una relación de pacto, porque si no, nosotros estaríamos ilegales dentro del reino. No tendríamos el carnet de identificación para entrar a la empresa. Ese es un tema fundamental y por eso por este desconocimiento no hay seriedad, no se sabe las consecuencias, no se conocen las implicaciones. Podemos pensar que un día estoy bien y otro día estoy mal, pero cuando usted sabe que está en relación de pacto, su mentalidad cambia, su actitud va a cambiar porque usted tiene una responsabilidad que cumplir. Llueva, truene y relampaguee. Mentalidad de pacto es lo que se requiere para este tiempo. Es necesario para este tiempo la mentalidad de pacto. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo esto que es muy hermoso. En el capítulo 19. Y vamos a ver esto, ¿en qué mes ocurrió este pacto que se va a establecerse en el monte Sinaí? Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Tercer día, tercer mes, bueno, también simbolismo tercer día, tercer milenio. Al tercer mes entraron, y por estos datos es que se relaciona la entrega de la Torá y también de todos los mandamientos. Se está relacionada con Shavuot, con Pentecostés o la fiesta de las semanas. Está relacionado con entrega de la Torah porque recibieron en el tercer mes, y Shavuot generalmente siempre se le celebra en el tercer mes. Varía un poco la fecha de acuerdo al calendario, pero se celebra en esa fecha. Muy bien, para que entendamos los tiempos del Padre, los tiempos proféticos que son claves, mirar y determinar con sabiduría. Muy bien, 3 experiencias. En el monte Sinaí,
en el monte Sión y en el Sión celestial. ¿Por qué es clave esto? El día viernes vamos a estar compartiendo el pacto en el monte Sión y el pacto y también del Sión espiritual. Hoy vamos a ver en el Sinaí, y esto el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, voy a leerles, esto vamos a estudiar el viernes, sino para poner un antecedente. Recuerde que la mayoría de nuestras enseñanzas son secuenciales, ¿no? Siguen una secuencia. En la carta de Gálatas, en el capítulo 4, ahí nos dice, 4:22, la carta de los Gálatas, a las sinagogas de Galacia, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre, pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos, uno que procede del Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar, y ahora bien, Agar es del monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces estaba diciendo que el pacto por el que estaba en ese momento, la Jerusalén actual, estaba un pacto que era para esclavitud. ¿Por qué? Ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a ir discerniendo. Y dice, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Miren, Agar, Sara, monte Sinaí, monte de Sión. 2 pactos, es decir, que este pacto que se está estableciendo no va a ser el único. Hay otro pacto mejor que viene. Hay otro pacto que aquí está profetizado, está prefigurado a través de Yeshua. Y vamos a ver los textos, las tablas, cuando se rompieron las tablas del pacto, que por cierto se les conoce las tablas del pacto, se rompieron una vez, fueron molidas, la primera venida de Yeshua, luego subió y bajaron 2 tablas igual escritas por el Padre, pero ya las tablas no provinieron de arriba, sino las tablas provinieron de abajo, y eso nos da un mensaje profético clave para que nosotros entendamos. Y ahí está anunciada primera y segunda venida de Yeshua, pero con tablas de la ley. No viene con ninguna otra cosa. Yeshua viene con Torah. La primera venida viene Torah, Yeshua para salvación. La segunda venida viene con Torah, porque la palabra es la que nos juzgará, pero ya no viene como Yeshua. Él viene como Sidkenu, y así lo está establecido por los profetas, porque viene con otra misión. El nombre es asignado según la misión. Muy bien, 2 pactos. Vamos a ver el primer pacto, el día viernes vamos a ver el otro pacto del monte de Sión. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este primer Shavuot en libertad. Y ojo, punto. Primer punto aquí. ¿Por qué el Padre no celebró pacto con el pueblo en Egipto? Sino que se acordó del pacto dado a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto solamente lo puede hacer un libre. Los esclavos no entran en pacto con el Altísimo. Por eso ya no hay esclavo ni libre. Usted tiene que estar en la libertad de decidir por su propia voluntad, no por presión, no por conveniencia, sino en su propia voluntad para que usted cumpla. Porque puede pasar que no entre en pacto y se quede en el desierto. Lo que le garantiza que usted entre al siguiente paso, luego de la salida de Egipto, luego de la salida del mundo, primeramente es que usted esté bajo relación de pacto y que cumpla esa relación de pacto, los términos que le toca a usted cumplir. Israel no cumplió determinado número de elementos del pacto, no creían en el hacedor del pacto y quedaron en el desierto. Solamente los libres entran en pacto. Por eso el que está bajo pecado no puede entrar, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser libre, tiene que ser circuncidado en el corazón. Y en Shabbat vamos a estudiar las dimensiones de la circuncisión, que es una enseñanza muy hermosa para cerrar este tema de pactos. En la vieja naturaleza usted no hace pacto con el Señor.
En la vieja naturaleza usted no entra a la tierra prometida. En la vieja naturaleza usted no puede cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. En la vieja naturaleza usted es incircunciso de labios, incircunciso de oídos, incircunciso de corazón, porque la emuná viene por oír la palabra, y si no está escuchando la palabra, incircunciso. Su boca está para declarar la palabra del Padre, y si no declara la palabra del Padre, incircunciso. Y de aquí solamente debe brotar vida, pero si no brota Torah de aquí, incircunciso de corazón. Entonces la incircuncisión no le deja entrar en pacto. Continuemos. Es señal del pacto la circuncisión, igual que el arco, ¿verdad? Muy bien. Shmot 19, versículos 17 al 19, vamos a leer. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con el Altísimo, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más, y Moisés hablaba, y el Altísimo le respondía con el trueno. Bien, miren, vemos que hay aquí. Había humo. Había un temblor intenso, un shofar que sonaba con gran violencia, ¿verdad? Había fuego, había oscuridad y había un sonido fuerte del shofar. Esa experiencia tuvieron en el Sinaí. Ahora vamos a ver otra experiencia que es la misma de esta experiencia, pero muchos años más adelante, para que vayamos conectando, que no están aislados, sino que están interconectados. Vamos a ver ahora la experiencia en el monte de Sión. Aquí hubo un Shavuot en el Sinaí, vamos a ver un Shavuot en el monte de Sión. ¿Y cuál es la principal diferencia entre el pacto en el monte Sinaí y el pacto en el monte de Sión? El segundo Shavuot en libertad, porque vino a liberarles de un montón de cargas imposibles de llevar, a liberar de una vez para todas de la muerte, ¿verdad? Ya Yeshua resucitado, entonces se empezó a establecer esto. El libro de los Hechos capítulo 2, desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Shavuot y estaban juntos unánimes, igual que todo el mundo al pie, ¿verdad? Al pie ahí en el templo, en Shavuot, en la convocatoria del Padre, estaban juntos y unánimes los nazarenos. Ahora, la diferencia clave entre el pacto en el Sinaí, que era con todas las tribus de Israel más extranjeros. Ahora, también son las tribus de Israel, porque vinieron partos, medos, elamitas, egipcios, de Cirene, de África, etcétera, etcétera, más extranjeros convertidos, pero con una diferencia fundamental, que este pacto es para los nazarenos. Es decir, un pacto que se amplía ya no como profecía, sino como un acto cumplido a través de Yeshua. Porque los que creían que Yeshua es el Mesías, era el hijo de David, que venía a restablecer el reino de Israel, pero primero tenía que restablecer sacerdocio y luego gobierno, primero lo espiritual y luego la parte política. Ellos tenían a Yeshua y tenían Torah. Y los 120 nazarenos, seguidores de Yeshua, ellos entraron en pacto ese día, y a través de ellos muchos, después 3,000, luego 5,000, y en todas las naciones a donde fueron a predicar, entonces iban entrando en pacto. La misión de un enseñador de Torah es llevar al pueblo a que entre en el pacto con su Señor y que le conozca al Señor, y no que se quede con la figura del pastor, del moré, del maestro, del rabino. Es hacia el Creador. Yeshua nos enseñó eso. Pactos, sí, y debemos de entender la dimensión, la diferencia del pacto y cuál tenemos ahora. Por eso estoy haciendo paralelo un poco entre el Sinaí y el pacto en el monte de Sión, pero el viernes estudiaremos concretamente el pacto en Sión establecido a través de Yeshua.
Muy bien, estaban todos juntos unánimes en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones, procedentes del mundo. Los del Sinaí también venían de Egipto, que es sinónimo del mundo. De todas las naciones bajo el cielo. Lo mismo, lenguas como de fuego, un sonido de shofar, un fuerte, aquí dice que un viento recio sopló, la misma figura dada Torá, y vamos a ver qué cosas se dieron en el Sinaí y qué cosas se dieron en el Sión, en el monte de Sión, a ver si es lo mismo o es diferente. Vamos a analizar esto. Y para ir un poco más, Hebreos 12, del capítulo 18 al 24. Muy bien. Escuche, aquí ya estamos hablando del Sión espiritual. El Sión que se proyecta desde el primer Shavuot que Yeshua venció a la muerte en libertad, ¿verdad? Los avergonzó públicamente en el madero, así como a Faraón fue avergonzado públicamente él y todo su ejército, las mismas figuras. La Torá es un alto nivel profético que tenemos nosotros, proyección hacia la historia y el desarrollo de la humanidad. Debemos trazar bien la lectura, el entendimiento para ir descifrando los códigos bíblicos que están ahí, los códigos proféticos que determinan la historia y los eventos que están sucediendo y que vendrán. Hebreos 12, desde el versículo 18 al 24. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Yeshua dijo, va a llegar el día que no adorarán ni en este monte en Samaria, ni en Jerusalén. Ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, escuchen. Shavuot en libertad, el pacto para estos tiempos. Se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Altísimo, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto. Aquí me habla de dos pactos, Gálatas, Agar, el monte Sinaí, Sara, el monte de Sión, alegoría de dos pactos, porque esas mujeres representan dos pactos. Y aquí dice, ustedes se han acercado no a ese monte natural, sino al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto. Y aquí la palabra nuevo es renovado, a Yeshua, el que vino a renovar el pacto, porque había caducado por causa del pecado y tuvo que venir a renovarlo. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Pactos. Somos gente de pacto y Él es Elohim, como dice la Escritura, un Elohim de pactos. Muy bien, vamos a continuar. Que el Altísimo nos dé sabiduría. Con estos antecedentes, ahora vamos a ver ciertos elementos de pacto del Sinaí. ¿Cómo entraron en pacto verbal? La misma figura de Romanos 10. Éxodo 19:8.
Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Éxodo 24, desde el versículo 3, versículos 3 y 4. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Miren, ahí dice todas las palabras, y ahí es, y ahí es la palabra, es devarim en hebreo, y significa también mandatos. Es decir, aquí en Éxodo 24, Moisés vino y contó al pueblo todos los mandatos del Señor y todas sus instrucciones. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todos los mandamientos, todas las palabras. Ahí en hebreo está devarim. Y de hecho, las tablas de los 10 mandamientos en Éxodo no dice 10 mandamientos, sino las 10 palabras, devarim, que se traduce así como palabras, pero también son mandamientos, porque el Padre todo lo habló a través de palabras, es decir, mandamientos y palabras son sinónimos. Entonces el pueblo dijo, haremos, Moisés les leyó todas las instrucciones que le dio el Padre, porque no son solamente 10, 10 es parte de todas las instrucciones, porque si leemos el libro de Éxodo 20 en adelante, después de que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, sigue instruyendo y sigue dando más instrucciones. Miren, nosotros hemos estudiado y hay alrededor de 1800 entre mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y por cierto, este domingo estaremos compartiendo de eso, estése atento me parece que es a las 7 o 8 de la noche, ya les confirmamos la hora para que usted mire eso, acerca de los 613 mandamientos, que vamos a estar con un grupo de maestros compartiendo ese tema. No se pierda, va a estar muy bueno, instrúyase, aproveche estos tiempos que podemos nutrirnos de la palabra. Moisés le leyó todos los mandamientos, devarim, y el pueblo dijo, a una sola voz haremos todos los mandatos que el Señor ha dicho. Entraron en pacto, clave. Ahora ya dijeron, muy bien, haremos todos los mandamientos, las palabras que ha dado el Señor. Pero ahora, ¿cuáles son esas palabras? ¿Verdad? Sabemos que hay un pacto establecido con las 12 tribus más extranjeros. Ahora, ¿cuáles son esos elementos del pacto? ¿Cuáles son los términos del pacto? Y vamos a ir viendo en Éxodo 24, Shemot 24:4. Moisés escribió todas las palabras de devarim, todos los mandamientos del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Moisés escribió todos los mandamientos del Padre en un libro. Toda la instrucción oral, sí hay Torah oral que el Padre daba, desde Adán en adelante, y cuando le llevó a Moisés al monte, le dio instrucción oral, que Moisés registró en este libro, ¿verdad? Porque dice que escribió, y ahí en el capítulo 7 de Shemot 24, Éxodo 24, el versículo 7 dice, luego tomó el libro del pacto. Miren, hay elementos ya del pacto, ya se va ampliando y tomando más complejidad del pacto que el Padre está estableciendo con una nación. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Miren, haremos y obedeceremos. Se pusieron en actitud de hacer, no solamente aprender. No dijeron ellos, vamos a estudiar todo eso, vamos a aprendernos de memoria, porque hay muchos que buscan conocimiento, pero no buscan poner en práctica el mandato. Y aquí ellos se comprometieron a hacer y obedecer. Usted quiere entrar en pacto, preocúpese de poner por obra lo que conoce antes de que aprender más cosas, porque si no usted no entra en pacto. El pacto es poner por obra, y muchos no están en pacto, no reciben los beneficios del pacto porque no ponen por obra. Solamente se llenaron de un montón de conocimiento, un montón de conceptos, pero no lo ponen por obra. Y ese es el reto, amada familia, que tenemos hoy en este año. Es el carácter y también empezar a poner por obra y movernos bajo principios del reino, bajo principios del pacto.
Continuemos. ¿Qué otro elemento nosotros? Ya sabemos que hay un libro del pacto que escribió todos los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Es facilito. Léase todo el libro de Éxodo, léase todo el libro de Levítico. Y luego adiciona más en el desierto, en el libro de Números, y luego usted, para que comprenda todo lo que se dio, lea el libro de Devarim. Y ahí usted va a conocer todo lo que tiene que cumplir, quitando la parte que es Torah de muerte y quitando la parte que es redención de los pecados. Las ofrendas Asham y Hatán, esas ya no entran. Muy bien. ¿Qué otro elemento? Éxodo 24:6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y en el versículo 8 me dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras de Devarim, según todos estos mandamientos. La sangre del pacto. ¿Les recuerda a alguien que dijo eso? Mateo 26. Esta es mi sangre del pacto que por vosotros es derramada para el perdón de pecados. Porque el pecado es quebrantamiento de la Torá. Vino una sangre mayor que estudiaremos el viernes. Pero había sangre, había todos los mandamientos escritos en un libro. Sangre que Moisés roció sobre el pueblo, roció sobre el libro del pacto y dijo: esta es sangre del pacto. Miren, aquí hay elementos del pacto. Vamos a ver qué otras cosas tiene el pacto. Entonces no es que usted solamente cree y ya. Estamos en un sistema jurídico legal y debemos nosotros saber en dónde nos movemos y aprender a leer las letras chiquitas del contrato que están en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ver otro elemento de este pacto en el Sinaí. Miren cómo se va ampliando, configurando y definiéndonos claramente a nosotros. No hay ambigüedades. El Padre en su sabiduría nos deja las cosas claramente. Números 10:33. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. El arca del pacto, también llamada arca del testimonio, símbolo, elemento del pacto, algo visible para que el pueblo se acuerde de eso. No señal, esto es elemento del pacto. ¿Y por qué es clave? La sangre, el libro y también el arca. Vamos a ver acá, vamos a verlo, esta profecía es hermosa, es Jeremías 3. Vamos a leerle desde el versículo 14. Escuchen, yo cuando estuve preparando esta enseñanza, yo me emocioné cuando leí esta parte del profeta Jeremías y se me abrió. En este día fue bueno porque aprendí 2 cosas buenas, porque siempre se aprende cosas, siempre. Jeremías 3 del 14 al 18. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño, su Señor, soy su Adón. El Señor es mi pastor. ¿Le está obedeciendo? ¿Está bebiendo lo que le da? ¿Está comiendo lo que le da? Usted solamente escucha la voz de su pastor. Ay, diga que es su Señor. Pueblo infiel, vengan a mí, porque yo soy su dueño, y yo los tomaré, 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los llevaré a donde dice la Escritura, a Sión. Ustedes entraron al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Los llevaré a Sión, mi santo monte, pero un Sión profético. Ya lo vamos a ver el día viernes. Estamos poniendo bases para el día viernes para enlazar con Shabbat, porque la enseñanza de Shabbat va a estar muy hermosa. Así que le invitamos que se conecte
Shabbat todo el día, a la mañana, a la tarde, enseñanzas. 15. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento e inteligencia. Un buen lector lee aquí con el espíritu de conocimiento y con el espíritu de inteligencia. No con conocimiento humano, no con inteligencia humana, sino con lo espiritual. 16. En aquellos días, cuando ustedes se multipliquen y crezcan en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, no les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Igualito que está sucediendo hoy. No hay arca, nadie se acuerda, nadie le echa de menos, excepto unos pocos. Pero en todo el mundo ya no se acuerdan de eso. El Padre lo que está diciendo, ya no van a usar como amuleto el arca. Porque eso hicieron los hijos de Elí, estaban en pecados y tomaron como amuleto y yo les llevé. Así es que ya no va a haber en los días que vienen arca del pacto, ya no dirán arca del pacto, es decir, no va a haber fetiches religiosos. Cero religiosidad, cero hipocresía, porque pensaban que porque el arca estaba ahí, estaba garantizado la injusticia, el pecado, la inmoralidad. Que porque lee la Biblia cree que está bien, ponga por obra. El reto, amada familia, mis amados hermanos, familia querida, que los amamos muchísimo, es que este año salgamos cumpliendo mandamientos. Es un reto. Muy bien. El que tenga oídos, ¿cómo es? El que responda primero va a ganarse un premio. Continuemos. No se dirá más. El versículo 16, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni les vendrá a la mente, ni la recordarán. No le echarán de menos, ni serán hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más en la terquedad de su malvado corazón. Escuchen, miren, esto es hermoso. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que le di en heredad a sus padres. Miren qué tremenda profecía. No va a haber arcas. ¿Por qué? Y esto es parte de la enseñanza del viernes, porque pondrán su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí dice, había el libro. El apóstol Pablo dice, ustedes son cartas de Dios, no escritas a mano, sino por el dedo del Altísimo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de vuestros corazones. Miren qué tremendo. Ya no va a haber arcas. Yo soy el arca, usted es el arca, porque tienen la Torah en su mente y en su corazón, y come. Nuestros padres comieron maná, pero Yeshua dijo, el que coma de mí, de mi carne, nunca más tendrá hambre, y el que beba de mi sangre, nunca más tendrá sed. Arcas del Dios vivo. Por eso dice, ya no extrañarán arcas, ni tampoco volverá a ser hecha arca, sino que ustedes van a ser arcas vivientes. El pacto en el monte de Sión. Esto es sombra de lo que venía, sombra de lo que viene el Mesías. Lo importante aquí, había el libro, ¿verdad? Carta del Mesías nosotros. La sangre de Yeshua. Las tablas de mi corazón. Está dividido en dos partes, dos hemisferios cerebrales, pondré mi Torah en su mente y en su corazón. Y todo eso, el arca que somos nosotros, porque está dentro de nosotros. Es decir, la verdadera casa que vino a edificar el Altísimo somos nosotros. Muy bien, mi hermana Miriam de España dijo, vea, recuérdenme en eso por favor. O Mónica. Bueno, ahí le vamos a revisar en el chat. Mónica es, sí, Mónica. Tiene 2 premios ella ya. Muy bien, entonces miren, todo esto es sombra de lo que se venía, anticipo de lo que se venía, pero tenía los elementos del pacto, que esos no cambiaron.
las palabras escritas en el libro y las palabras escritas en las tablas de piedra, que estaban escritas a los dos lados, donde estaban todas las palabras del Padre, una parte de esos 10 mandamientos, pero todo lo que está en el libro de Shemot, todo lo que está en el libro de Levítico, eso fue dado en el monte de Sinaí, y así lo dice el libro de Levítico, ¿verdad? Y luego otras instrucciones. Entonces no son 10, no son 613, son mucho más. Muy bien. Y ahora vamos a ver, igual que con Abraham hubo un pacto, una señal, la circuncisión, igual que con Noé, el padre dijo, voy a poner una señal, el arco iris. Vamos a ver que este pacto del Sinaí también tiene una señal. Y el pacto en el monte de Sión también tiene una señal. Vamos a ver Éxodo 31, del 12 al 17, y vamos a leer esto y con esto vamos a terminar. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú a los israelitas. Nosotros ya hemos estudiado que somos israelitas, ¿verdad? Eso no hay duda. Estudiamos la verdadera identidad, ya sabemos quiénes somos nosotros en el Señor. Habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas las generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. No le van a apedrear, pero espiritualmente algo se va a ir consumiendo, porque la primera muerte que se da es la muerte espiritual. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y hemos estudiado nosotros que es lícito hacer el bien, enseñar, sanar, liberar, etcétera, etcétera, hacer tzedakah, misericordia, visitar a los presos, las cárceles, a los enfermos, etcétera, etcétera. Es lícito hacer eso. 15. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo al Señor, Kadosh para el Abba. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. 16, escuchen. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Pacto perpetuo, Shabbat. 17, es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el 7º día cesó de trabajar y reposó. Miren la señal del pacto en el Sinaí, esta ya es una señal perpetua, igual que fue el arco iris, ¿verdad? Que siempre que miraba él se iba a acordar de eso. Señal perpetua, y dice esta señal, será, y quiero que miren ustedes, esto, guardar el Shabbat, es señal como pacto perpetuo, es decir, lo que prometió el Padre, introducirlos en la tierra prometida, símbolo de la nueva Jerusalén, eso es pacto perpetuo, y la señal de eso es Shabbat. Si usted está bajo pacto, usted guarda Shabbat. Si no está bajo pacto, usted no guarda Shabbat, porque la señal de que está bajo pacto es Shabbat. ¿Verdad? Entonces, resumiendo, para ir cerrando la enseñanza del día de hoy, en esta reflexión diaria de la Torah, bueno, que no está saliendo tanta reflexión, sino está saliendo enseñanza, pero son temas muy hermosos. La idea era hacer una reflexión de 15 a 20 minutos, pero unas cosas son las intenciones de nosotros y otra lo que determina el rey, ¿verdad? Entonces, miren, el pacto del Sinaí tiene elementos, el pueblo de Israel y el Altísimo. Y viene con el libro del pacto, con los libros de mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, las tablas de la ley, en donde están los beneficios, pero también las sanciones cuando se quebranta. Entonces no es un pacto así nomás, usted tiene que conocer los términos del pacto. Está la sangre del pacto, porque todo se sella con sangre, y ya vamos a ver por qué era con sangre. En la siguiente enseñanza del día viernes vamos a ver por qué es sangre. Entonces, y esto era sombra de lo que se venía. Y Yeshua vino a renovar ese pacto que se había anulado, pero puso la Torah, Jeremías 31 y Hebreos 8, su Torah en la mente y en el corazón. Es decir, los términos del pacto son los mismos. Lo que se renovó
Ahora ya no con sangre de animales, sino del Cordero de Dios que quitó de una vez y para siempre el pecado del mundo. Es la misma figura, sombra profética. Todos los pactos anteriores, sombra profética que van apuntando, van sumando hacia Yeshua, el Cordero de Dios. El pacto es un pacto de tipo conyugal. Pasaba por el desierto y lo encontré. Y vi que era, y no le habían cortado con un cordón umbilical, ni la habían lavado, estaba ensangrentada. Te limpié, te puse sal, y entré en pacto contigo, y te hice mía. Yo, el Dios Todopoderoso, soy tu marido, soy tu hacedor. Es un pacto conyugal, por eso es las bodas del Cordero. Al inicio, el pacto en el monte de Sión profético ese pacto se cierra en las bodas del Cordero. Ahí se cierra finalmente. Estamos en la primera etapa, la etapa de la ketubá, del compromiso. Pero están las tablas, los mandamientos, todas las palabras del Padre, todas esas hay que cumplirlas. Y usted, mi amada familia, tiene que entender que los términos del pacto que usted tiene, y si es que no lo ha hecho, debe usted entrar en pacto. Solamente necesita declarar: Señor, yo haré todo lo que está escrito, lo que tú me mandas a hacer. Es necesario que usted entre en relación de pacto, pero conozca los términos del pacto. El pacto no es así solamente, no es creer ya. Hay términos del pacto, hay un libro, están las tablas de la Torá, ya no fuera, dentro de nosotros. Nosotros somos esa carta de Yeshua. Nosotros somos ahora elementos activos de ese pacto, a través de la poderosa sangre de Yeshua, que nos vino a redimir, que nos vino a restaurar. Amada familia, hemos compartido el día de hoy el pacto del monte Sinaí, que es una proyección hacia el pacto en el monte de Sión, hecho entre Dios y su pueblo, un pacto conyugal en donde tiene el libro y las tablas con mandamientos, preceptos, estatutos y decretos que usted debe conocer. Shalom, que la paz del Altísimo esté con ustedes. Qué bueno poder compartir. Esperamos que esto les sirva para el crecimiento, para el avance suyo, y que entre en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque Él es un Dios de pactos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amada familia de Casa de Reconciliación en Argentina, Radio Elisheva, también a nuestros oyentes de Radio Dabar, un fuerte abrazo, que están ahí, nos están sintonizando. Que el Padre los colme de favor, de bondad, de gracia y de misericordia. Y recuerde, esté atento a nuestras próximas escuelas: escuela de matrimonios, escuela bíblica, que va a ser un estudio temático de toda la Escritura, con proyecciones proféticas para la época actual. También escuela de principios del reino, donde estaremos estudiando Trinidad, donde estaremos estudiando principios espirituales del dinero, principios espirituales del Shabbat, etcétera, etcétera, principios del reino, el nuevo nacimiento, todo lo que es necesario conocer dentro de la dinámica del Evangelio del Reino. Estaremos también en la escuela para empresarios, la escuela manejando los negocios del Rey, y también la escuela de formación política. Vaya preparando su tiempo, vaya pidiendo dirección al Padre en cuáles escuelas debe estar, porque son tiempos de formación y estamos trabajando. Recuerde, esta es una casa de instrucción, es una yeshiva, una escuela de formación. Shalom, los amamos, los bendecimos, y que el Abacados le dé sabiduría y que usted entre en mentalidad de pacto. Shalom.